Hola, en esta sesión vamos a trabajar lo que es la pregunta de investigación o preguntas de investigación. Para abordar este punto, vamos a hacerlo en 3 etapas. Primero vamos a reflexionar sobre qué es una pregunta o qué es la pregunta. En segundo lugar, ¿qué es investigación? Y en la tercera etapa vamos a juntar estas dos, el significado de pregunta y el significado de investigación, para abordar el asunto de qué es una pregunta de investigación. Empezamos con la palabra pregunta. ¿Qué es una pregunta? Una pregunta es una oración, una frase o una palabra que o pide información o busca una respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso lo que se quiere expresar es que cuando se pide información se le pide a una persona. Cuando se busca una respuesta es la persona interesada la que explora desde una base de datos hasta la naturaleza en su sentido más amplio. Así que la pregunta, en general, o pide a otra persona o busca. Investigación. Investigación asociada a pregunta, antes de la investigación en sí. Una pregunta de investigación en términos cotidianos, sabemos que se asocia a un problema, a una duda, a una incertidumbre o a una oportunidad. Entonces, en esta primera aproximación a estas dos palabras, tratando de conceptualizarlas, es que la pregunta busca y la investigación ubica en dónde o acerca de qué se busca. Se busca sobre una oportunidad, se busca sobre un problema o sobre los otros. Mantengamos en nuestra mente por unos momentos que estamos acercándonos a un concepto. Con la pregunta de investigación nos estamos acercando a lo que es la búsqueda. Vayamos ahora a trabajar con más detalle qué es conceptualmente la palabra investigación. Y una forma, no la única, pero una forma es buscar las raíces etimológicas de la palabra investigación. ¿Cuáles son? Las raíces son estas. In, que es el prefijo, son las 2 letras iniciales de investigación. In significa dentro. In significa dentro. ¿Qué sigue? Pues sigue vestiga. Lo puedes ver en la lámina. In significa dentro. Y en el número 2, en esta lámina, dice vestigium, que es la raíz de vestiga. ¿Qué significa vestigium? Casi nos suena. Significa vestigios, restos, huellas. Vestigios, restos, huellas, cualquiera de estos 3 son consecuencia de algo que sucedió. Los vestigios son de algo. Las huellas pueden ser de un animal, para hablar en sentido muy físico, pero pueden ser de otras cosas. Los restos que quedan son de algo que existió, algo que se dio, algo que sucedió. Esto es vestigium. Llevamos 2 raíces de la palabra investigación. La tercera es la terminación ción, que significa acción. Si combinamos los significados en función de las etimologías, la palabra investigación significa acción. ¿Acción de qué? De in. Acción de adentrarse. ¿Adentrarse dónde? En los vestigios, en los restos, en las huellas de algo que preexistió. ¿Y para qué? Este adentrarse, esta acción de meterse a los vestigios, es con la finalidad de estructurarlos para descubrir en ellos
un significado global. Y entonces todo esto va con el concepto que habíamos manejado en la lámina previa, de buscar. ¿Qué se busca en los vestigios? Significado. ¿Para qué ese significado? Para incrementar el conocimiento que se tenga de lo que sea. Cuando uno busca en los vestigios algo, ese algo más significativo es qué hay detrás y en conjunto de todos estos restos. Con esto podemos armar, entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Es un intento por obtener información que cuando se maneja en investigación es un intento por incrementar el conocimiento. ¿El conocimiento acerca de qué? De un problema, de una oportunidad, de una incertidumbre, de una duda o de otras cosas. Muy bien. Y si tenemos esto ya como que es una pregunta de investigios, dentro de los vestigios, ¿cómo la podemos escribir? Bueno, hagamos ejercicios muy sencillos, pero que pueden ser el inicio práctico hacia preguntas de investigación ya muy elaboradas de tu parte para tu propia tesis. Veamos esta lámina. Esta lámina dice preguntas de investigación. En la primera columna tiene una serie de palabras interrogativas. Podríamos pensar que una gran cantidad de preguntas se inician o contienen dentro de ellas una palabra interrogativa. ¿Cómo cuáles? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién benefició? ¿A quién perjudicó? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Etcétera. Tenemos una lista allí de palabras interrogativas. Estas palabras interrogativas en una pregunta de investigación deben combinarse con objetos que se trabajan en la investigación. ¿Y cuáles son estos objetos conceptuales que se trabajan en la investigación? Están en la fila superior de la tabla que ahora ves. ¿Cómo cuáles? Como objeto, como método, como enfoque, como cualidades del objeto que vas a trabajar. Y si combinamos las palabras interrogativas con los conceptos de investigación, entonces tienes un conjunto allí de celdas que te dan oportunidad de idear muchas preguntas de investigación. Vamos a hacer un ejercicio. Utilizando la tabla y utilizando el concepto de pregunta y el concepto de investigación y juntándolos. Pregunta de investigación. Quiero que escribas tus preguntas de investigación. Voy a pasar una lámina, vamos a pasar una lámina, la voy a leer y ese es el ejercicio. Te pido que por favor lo hagas, tal como se dice, dándote tiempo, porque si tú no realizas el ejercicio, no tiene el mismo provecho la lámina que sigue. Pero entonces leamos esta del ejercicio. Número 1. Pausa el video y dedica entre 10 y 30 minutos a la siguiente tarea, que está en el número 2 de la lámina. Redacta las 3 principales preguntas de investigación de tu tesis. Eso te pido, que las redactes. Cuando termines, número 3, estoy leyendo, cuando termines, dale play al video. Y te espero dentro de un rato. Muy bien. Ya le diste play al video. Aquí estamos otra vez y ahora vamos a ver ejemplos de preguntas de investigación de artículos que están en la web. Tenemos 3 casos. En esta tabla que ves hay
2 columnas para cada caso. En una está el texto de la pregunta y en la siguiente columna leo lo que se anota. Están destacados sus conceptos clave. ¿De qué? Sus conceptos clave ¿de qué? De la pregunta. ¿Como cuáles? Como objeto, cualidad, la palabra medir, el concepto de medición y el concepto de conexión, que es tan importante en investigación. Vamos al caso 1. ¿Hasta qué punto las mejoras en la nutrición temprana de la población son consecuencia del programa Cuídate? Esa es una pregunta de investigación en un artículo publicado. Vamos a analizar esa pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto tiene una palabra interrogativa en hasta? Y el qué punto es una precisión del hasta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Aquí dice hasta qué punto. Entre paréntesis, a esta frase le sigue la palabra en mayúsculas, medir. Quiere decir que esta pregunta se refiere a una medición. ¿Qué va a medir? La siguiente palabra subrayada es mejoras. Mejoras es una cualidad. ¿Cualidad de qué? De un objeto. De la nutrición temprana de la población objeto. Y está objeto ahí. Cuando dije población objeto, no lo dije por la palabra que está, sino por objeto de estudio. Me adelanté a lo que después está. Son consecuencia, si son consecuencia debe haber una conexión del programa Cuídate, otro objeto que se está estudiando. ¿Cuál es el objeto más general? El programa Cuídate. El objeto nutrición temprana de la población es una parte del programa Cuídate. Entonces, esta pregunta de investigación tiene palabras interrogativas y tiene conexiones de esas palabras interrogativas con algunos conceptos que son de investigación. Vamos al caso 2. ¿En qué medida las universidades en Costa Rica ofrecen programas de investigación y becas para la educación en desarrollo sostenible? Pasamos a la segunda columna del caso 2. ¿En qué medida? Es parecido a la anterior, ¿hasta qué punto? Y entonces, esta pregunta de investigación nos pide medir algo. Las universidades en Costa Rica, se va a hacer una medición no de las universidades, sino se va a hacer una medición en las universidades, desde luego, es el objeto. Este objeto ofrece, o sea, hay una conexión entre la universidad, las universidades de Costa Rica y, digamos, el público que puede ser su matrícula. ¿Qué ofrecen? Programas de investigación y becas para la educación en desarrollo sostenible. Pensamos que esto puede ser una cualidad. ¿De qué? Una cualidad no en el sentido positivo, sino una característica de algunas universidades en Costa Rica. Ahora, unas de estas universidades van a tener una oferta mayor que otras. Y eso es lo que se va a medir. Y probablemente haya universidades que no ofrezcan programas de este tipo. Pasamos al tercer caso. Pregunta de investigación. ¿Hay mejor calidad en programas de cómputo de estudiantes expuestos al enfoque curricular primero estructurado, comparados con los de estudiantes expuestos al enfoque orientado a objetos primero? Esta pregunta de investigación parece que quiere comparar los resultados que los estudiantes dan
cuando elaboran programas, quiere comparar a estudiantes con los que se trabaja un enfoque curricular a estos estudiantes, compararlos con los estudiantes que trabajan con el enfoque curricular B. ¿Cómo los van a comparar? Por los programas de cómputo que generan. Pasamos a la segunda columna. Hay mejor. Para decir mejor hay que comparar. Y para comparar hay que medir. ¿Qué se va a medir? Calidad. Aquí la calidad es la cualidad. ¿Y esta calidad en qué está? En los programas de cómputo. Es un objeto de estudio. Este objeto de estudio es hecho por estudiantes expuestos a un enfoque. Estos estudiantes son un sujeto. El sujeto que es sometido al enfoque primero estructurado. Se van a comparar, ahí está la palabra, no la estoy generando yo, dice comparados, es una conexión, con los de estudiantes expuestos al enfoque orientado a objetos primero. Está el sujeto. Como vemos en estos tres casos, podría haber puntos discutibles y qué bueno que existan, pero lo que parece indudable es que en los tres casos de las preguntas de investigación se abordan de manera particular conceptos que son genéricos a la investigación, como cuáles, como el objeto, como la cualidad, como la acción de medir o comparar, como la búsqueda de conexiones. Hasta aquí estos ejemplos. Finalmente, llegamos a otro ejercicio. Este ejercicio es el final de esta sesión. Te voy a pedir, como dice el primer paso, que pauses este video y luego leas lo demás y lo realices. Cuando lo termines, tendrás, como aquí lo dice también, un producto de esta sesión. Te pido que lo hagas. Muchas gracias.